Esta fue la camioneta que usamos durante 8 meses, en su viaje comenzando desde Detroit, luego a St. Louis, a Dallas, San Antonio, Chiapas y luego a la Ciudad de México. De ahí a Puebla, atravesando las montañas hasta San Cristóbal de las Casas. De ahí, justo al borde de la selva en Chiapas, en 1973, un amigo mío, Fritz, y yo hicimos una película sobre México. Queríamos visitar a los Lacandones. Después de 4 semanas de intensa búsqueda, finalmente encontramos a una persona que conocía a los Lacandones, porque mucha gente los ve pero no saben dónde viven en la selva. Pero después de caminar durante 2 días, por un pequeño soldadero finalmente llegamos a un lugar donde viven los Lacandones. La aldea se llama Naha y consiste en 5 casitas que sí se ven exactamente como las que ellos construían hace 1000 años, y yo mismo sentí que también estaba retrocediendo 1000 años en el tiempo. La ropa que usan hoy es la misma de antes, el mismo estilo de peinado, y este es la original raza de pollo que también se utiliza hoy en día. Y si los niños no saben qué hacer, tienen un pequeño juego. Quien pueda desplumar el pollo primero ganará el primer premio. Los pollos son muy importantes para la alimentación de los lacandones. Son fáciles de mantener y aportan proteína a su dieta diaria. Esta persona se llama Joaquín Trujillo y es el presidente de esta pequeña villa de 12 personas. Cuando le pregunté cuántos años tenía, me dijo que tenía 65 años. ¿Cómo es posible? No pareces tener 65, así que ¿cuál es el secreto? ¿Puedes decirme? Dijo que no podía darme ningún detalle, pero que hacemos un té de plantas diferentes y esta es la razón por la que me veo tan joven. Esto es dentro de la casa y todos duermen en una hamaca y aunque vivan en la selva les gusta verse bonitos y tienen joyas y otras decoraciones que usan. Otro importante suministro de alimentos que cultivan es el maíz. Se cocina y se muele para hacer tortillas y tiene un sabor muy bueno. El nombre de esta persona es Domingo II, y la parte interesante para mí fue que nadie sabía cuántos años tenían excepto Joaquín, quien tomó las hojas e hizo un té con ellas. Yo pasé 2 semanas con los lacandones y me di cuenta mirando a mi alrededor y estando con ellos, que están solo un paso por encima de la edad de piedra. Y cuando miro atrás en la civilización maya, antes de que llegara Cortés, cómo se desarrolló la cultura maya, ellos ya tenían el calendario maya. Ya era más preciso que el calendario juliano. Aquí se puede ver la herramienta favorita, el machete. Están cortando algunos árboles para un nuevo edificio, y como no tienen clavos y martillo, están usando las lianas de la naturaleza para unir las viagas de madera creando una buena estructura resistente. Más tarde, descubrí a 30 millas de distancia de donde viven los lacandones, había un gran aserradero dentro de la misma selva tropical. El aserradero emplea 6 a 8 personas 10 horas al día. El aserradero estaba ubicado cerca de un río, y el río se llamaba Río de la Pasión. La madera luego se ampliaba al aire libre durante varias semanas, y luego se enviaba por el Río de la Pasión. Estas personas acaban de recibir una orden de los patrones para cortar todos los árboles, así que están contentos de tener trabajo. Cuando volví 50 años después, quedaba un solo árbol de pie. Este se considera sagrado por los mayas, se llama la ceiba. Ya que todavía cazan con arco y flechas, me alegró mucho ver que esta antigua tradición sobrevivió, incluso como hacer una punta de flecha a mano con piedra de sílex. Yo investigué y descubrí que la piedra de sílex más antigua se encontró en Etiopía y tenía 74.000 años. En otras palabras, había estado en uso durante mucho tiempo y aún ellos saben cómo hacerlo. La cultura mexicana aún refleja mucho arte maya. Fue interesante aprender cómo la piedra de sílex se unía a la flecha, porque ellos usaban una fibra plana de árbol y también la savia negra del árbol para impregnar la fibra y luego enrollarla a lo largo de la pierna para darle la forma redonda. Cada persona tenía una habilidad específica para ayudar a la comunidad y sobrevivir.
Su habilidad era hacer un trozo de madera que se usaría para un arco. Su nombre es Pepe Castillo, y él comenzó a hacer un arco con este trozo de madera y empezó a tallarlo todo el día hasta que llegó al tamaño deseado. Me dijo que el centro de árbol que usa es muy flexible. Como mencioné antes, cada uno tiene una responsabilidad. Y si cocinas, eres responsable de cortar tu propia madera para preparar la comida. Nosotros estamos muy acostumbrados, solo encendemos la cocina. No entiendo esta imagen, pero de seguro acortará la vida 50%. Ellos todavía usan el antiguo método de talla y quema. Normalmente, antes de la temporada de lluvias, usan aproximadamente 1 hectárea y cortan todos los árboles y arbustos. En una semana todo está seco y listo para ser quemado, y lo que no se quema se dejará atrás. El maíz se siembra donde caiga, y la planta crece en ese lugar. Si miras a través del humo puedes ver el verde del bosque detrás, y nunca hay un incendio descontrolado como en California. Normalmente esa hectárea que cortan puede usarse durante 5 años, y luego se corta un nuevo terreno será empleado. Me dijeron que usan flechas y arco para cazar, pero también tienen una escopeta de calibre 22. Creo que si se quedan sin balas, entonces tienen que volver a usar su arco y flecha. Yo noté algunos arco y flechas en venta en una tienda en el Teminoske, que está en el río Usumacinta. Cuando volví al día siguiente ya no había nada quemándose, solo alguna madera estaba humeando. Me dijeron que esperarían 2 semanas más y luego plantarían el maíz, lo cual significa que el elote será plantado. Otra persona para otro trabajo, ya que no hay electricidad y nadie tiene una lavadora, por lo que todo tiene que ser hecho a mano. Estos objetos marrones en el palo son colonias de hormigas, que podrían tener 100.000 hormigas, y las hormigas se convierten en el alimento para los pollos. Y hablando de comida, ellos tendrán sopa de tortuga esta noche, y si tengo suerte me invitarán. Uno de los lacondones me preguntó si quiero ver una cueva. «Oh, por supuesto», le dije. Mis oídos se paraban. Usamos su canoa de madera y fuimos a la isla que ves detrás. Escribí en mi agenda lo siguiente, pero había algo más, muy especial que no se puede capturar en la película. Algo que sientes si una persona tiene cierta sensibilidad. Hay paz en cada persona y hay felicidad en su rostro. Es una vibración que enama a cada persona que te hace detenerte y pensar, ¿qué queremos en nuestra sociedad? La persona del bote me dijo, una vez que lleguemos a esa roca, donde está la cueva, puedo subir al lado, pero no se permite entrar a la cueva. Tengo que esperar afuera, porque es un centro ceremonial, y solo las personas que hablan maya tienen permiso a entrar. Ahora que estamos cerca de la cueva, la entrada está en el lado izquierdo y es fácil subir. Al lado de la entrada hay pinturas que podrían tener 500 a 1000 años de antigüedad, y el color sigue siendo muy vivo. Sé que los indígenas usan cochineal. Es un pequeño insecto que vive de un cactus y produce un color rojo muy fuerte. El insecto se seca y se muele mezclando con agua, y se usa como pintura. Esta sociedad animista utiliza esta copa para ceremonias. Quemando incienso dentro de la copa, piden buena salud, lluvia y una buena cosecha, y con un instrumento especial puede capturar la energía que salía de este incensario. Estoy dando un salto de rana a casi 50 años. Es febrero de 2018 y regresé al lugar especial con 3 amigos. De hecho, Jan, también 50 años después, es el mismo tipo que caminó en el principio de la película por la selva. Explícame otra vez el nombre de esta persona. Ese es mi abuelo.
Eso tiene, su nombre se llama Pepe Castillo. Pepe Castillo. Pepe Castillo. Este es Pepe Castillo en 1973. Cuando regresé en 2018 no pude encontrarlo. Luego regresé una vez más en 2021. Y como un milagro lo encontré. Así que en 1973 ya parecía viejo, por lo que tendría 110 años. Le di una foto que tomé hace 50 años y me dijo que no se reconocía a sí mismo, porque mi vista está muy mala, dijo. Así que le di unas gafas y obtuve la sonrisa más grande que he visto en un ser humano. Pero Ya una sé. de esas personas estaban más de 100 años que estaba. Como 110 años que más de edad. Él estaba Es de mi abuelo. 110 años. Ok. Eso es hermano de Chanquín. Chanquín viejo. Oh, ok. Que esos son sus hermanos. De esta persona. Ese es mi abuelo. Ok. Y esta persona se llama Eso se llama Joaquín Trujillo. Joaquín Trujillo. Ajá. Y en la relación que es un amigo o... No, esos son mi tío. Oh, es el tío. Es mi tío. Oh, ok. Sí. Y esos dos personas, Eso se llama Domingo Segundo. Domingo Segundo. Segundo. También es mi tío, pero ya fue otra persona. Ellos son mis tíos. Ok, Sí. está bien. Eso se llama Lupe. Esa es la Lupe. Sí. Y la Lupe todavía está viva. Sí, vive, pero no más que está un poco viejo ya. No. Sí, ¿Cuántos años es ella, más o menos? ¿Más de 100? No, yo creo que tiene como 80. Oh, 80. Sí, Oh, ok. porque ellos están más jóvenes todavía. Porque esta información es muy importante también para el cine. Sí. Porque yo hacer otra cine atrás de este. Ajá, sí, Y venga a ver otra vez otra vez. con otra cine, con los nuevos y los antiguos. Sí, como lo que pasa, ellos que fue a mis abuelos, a Domingo, lo que fue más que vivieron antes era mis abuelos de mi suegro, se llama José López, otro se llama Echeverría y Celestino. Y Ellos que fueron a vivir la primera vez que vivieron acá en la montaña de la reserva. oh, sí. No había gente, no había carreteras, ni Nada. puras veredas, ahí por Sí. el Damasco. Cuando yo llego, Ajá. no hay caminos. Nada, ni un camino, nada, puro caminar. Nada, tiene que ir caminando todo. ¿Esta es su esposa? Sí, esa es mi De esposa. favor, Joder, bueno. necesita una Y así, parte de la otra familia también. Esos son ellos, como ellos ya se murió, solo vive su mamá. Mi suegro como que se enfermó y se murió. ¿Y usted nació aquí también? Ya voy a decir. Acá, cerquita, pero sí es acá el ¿Y lugar. cómo se llama de usted? Él no muy habla en español, pero habla maya. Maya. Él se llama Luisa. Luisa. Nuk en el maya. Ellos vivieron, No, la otra lado, por favor. Es importante para la historia. ellos dijeron que digo, se llama Celestino. Ellos dijo con mis abuelos y mi tío Joaquín, dicen, vente acá a vivir acá, muy bonito. So, pregunta a su esposa, ¿puede hablar en maya? Oye, ¿cómo la coaste te goni muchando? O le yo chuicati. Yo churica la te como le yo chico. Entonces, me ayuda mochte ayuda. Estamos aquí en Mesapoc y estamos listos para volver a Naja porque ya tenemos preparaciones hechas para tener una ceremonia. Este material conoce, a veces se hacen bolsas con ese material y Sí, la túnica antes. la túnica también. Sí, ese Ese. ¿Y cómo se llama el árbol? Maya Chokun. Me está diciendo que la tira de corteza que tengo se usa para la ceremonia con este incensario donde se representa al dios Hokachum. Tiene tijeras, a veces puede poner Aquí lo cortaron. Mira, aquí lo cortaron. Solo con tijera así. Sí, solo punta, no hay nada, ni raya. Es así con el cuchillo. Ese. Otro lado.
otro lado. Este Hachakyum. Hachakyum Leyos. Ese es el dio Sí, Achafum. ya tiene raya. Por eso tienes aquí 4. Sí, parto todavía lo hacemos 2 aquí, 4, 5 solo. Necesita 5. Sí, Entonces yo le pongo 2 más. sí, así con cuchillo. Okay. Porque yo le pongo estos aquí. Sí, porque- Pero no recuerdo cuántos necesita. Oh, we're getting someplace here. So, entonces, 2 más de estos. ¿Cuántos años debe con elogiosas? Él lo paga cosas así. Para dinero ese sí. Ese es el dio de Vive como nosotros vivimos, para no muere, no enfermo, ¿no? Lo rezamos, entonces nos sale así, paga. Es dinero, no papel, porque es mayor. Hachakyum. Conozco donde llevo, sí, es mío ya. Ellos, Antonio conocía parte de la ceremonia, cómo se llevaba la tela de corteza en la cabeza, pero no sabía que también se colocaba alrededor del incensario ceremonial. Sin embargo, él está en Naha y la información que tengo es de Metzapok, que está a 10 kilómetros al norte. En la ceremonia de 1973, en Metzapok, la tela de corteza se colocó durante 3 minutos alrededor del incensario y como la tela era larga, se envolvía 3 veces alrededor de la cabeza. Antonio es el chama que sostiene el incensario del dios Hachakum. Very impressive. La hebe ese yato, de soy hijo pues un yato, era pom desve, no que tan uyorican, sa se ve, soy bien, para yato ve. La hera kananga, la hera pom, traxo yo, tunkucho me yato, o ma tu lo fato va, so yo tu sot ma ta kero mara ta ke, to ki bi har pa to pre ba che, ta bi to pre ha no ke, sa se be, to ye ta ke, ya to pre ta yo, to yo ma ta ya to yo, ye pe a ke, to mo ta pe to mo ta ke. Soy yo, tu cuchillo, mi amor. Cuánto calla, no está bien. Para guardar, no vas a cuidar, sino para cuidar bien tu corazón. What did he say? ¿Qué dijo Antonio? Dijo que lo mantuvieras cerca de tu corazón, resolverá todos tus problemas que tengas. Una vez que el efecto de placebo se activa y creas en él, puedes mover montañas. Comienzas con una pequeña idea y vas aumentando. Más copia, pero yo fuimos en México con Azteca, fuimos en México, ese que lo llevé. Ese mero original no puede llevar muy difícil. La copia puede llevar donde quiera. Porque ese tiene las cosas muy antiguas, bastante años ya. ¿Cuántos años más o menos? ¿Varios 100, 200? No había México, No. muy lejos todavía, no hay carreteras, no hay pura reserva, aquí lo conozco yo, hasta la Cajá, hasta aquí en Montelíbano, pura reserva. Ahorita no hay reserva, ya acabó muchos campesinos y tal,
ya tumbo todo, ya no hay. Por eso ya que vino, ¿Campesinos de mexicanos o de sí, aquí más bueno, poco todavía hay. todavía? Sí, vino gobierno, doña Gertrude ayuda mucho. Él lo hace coordinar aquí para la mesura, hasta aquí, hace mesura. Entonces lo vino gobierno, Inguero lo llevaron. Por eso me quiero aquí. No hay lugar donde va. Montelíbano, puro gente, etc. Oh, que entra allá, no, cárcel. Ya. No. Ujú. No, tengo mi terreno, pero ya lo quitaron, ya todo llevaron. ¿Pero qué va a hacer? Hasta ¿Cuánto llegar aquí en 1900? Aquí sí, está bien. En Najá sí está bien. Ahora ya tiene su mesura todos aquí. Hasta allá pasa. El jardín aquí otro lado, sí, muy lejos todavía. Pero está bonito aquí. Muy bonito. Sí, es muy lindo ya está. Pero cuando yo llegan en 1973, No, había carretera, puro selva, Pura reserva, no Sí. hay carretera. nada. No hay gente, solo la cantón, pero muy poquito, un pedazo así nomás. La caja no hay también el terreno, ya poquito monte, solo montes azules, montes de flor de cacao, sí hay un poquito de selva, sí. Flor de cacao sí hay poquito de selva. Aquí de Chancara hay un poquito de selva, pero no es puro carro, pura gente, pura pipa, no hay acá. El pueblo Lacandón nunca fue conquistado por los españoles. Cuando llegaron en 1519, huyeron a la selva tropical y aprendieron a sobrevivir en ese entorno. Durante 500 años vivieron en esta pacífica selva. Cuando los vi en 1973, marcó el fin de su aislamiento, que era parte de su cultura. La tala de la selva y la construcción de los caminos hacia Naja y Metzapoc fue el final de su vida de reclusión, algo que ocurrió poco después de que me fui. Esto por sí solo fue un choque para su cultura. Sin embargo, la devastación fue creada por los bautistas, que intentaron convertir a una sociedad animista prometiendo algo que solo se recibe después de la muerte. Lamentablemente tuvieron cierto éxito y crearon mucho estrés dentro de la pequeña comunidad. Cuando Cortés llegó en 1519, la cultura maya había desaparecido debido al mestizaje de la familia real y a las guerras constantes. Sin embargo, otra causa que contribuyó al decline maya fue la tala del árbol chacún, el árbol de chicle, para usar la salvia de la corteza como aditivo para reforzar el estuco. Otro evento devastador ocurrió debido a la mitología azteca, que predecía que el dios Quetzalcóatl, quien partió hacia el este en barco al final de su vida, regresaría nuevamente desde el este. Por lo tanto, cuando llegó Cortés fue aceptado como Quetzalcóatl. No soy una persona conectada con la religión organizada, pero creo que la vida es sagrada y también sé que estoy conectado con todos los demás. Y todos estamos conectados con la naturaleza y el cosmos, tal cual como lo hacían los mayas. Aún siento como que se me golpearan con un martillo cuando leo que Cortés y sus secuaces torturaron y mataron a todos los sumos sacerdotes de la cultura azteca en nombre de Jesucristo. Y Diego de Landa, actuando como el obispo de Yucatán, quemó quizás miles de libros mayas para asegurarse de que nada de esa cultura sobreviviera. Solo 3 pequeñas piezas dibujadas a mano, llamadas códices, existen. El que está en Dresden lo vi 2 veces. Sin embargo, la cultura mexicana, usando su DNA maya, crea bellísimas artesanías en corte y cerámica. Como el jaguar era importante para la mitología maya, se usaba mucho en el arte. El trabajo con vidrio y metal siempre fue maravilloso, y en Oaxaca el tejido era muy conocido. No importa dónde vayas en México, el país es rico en trabajos de carpintería, arquitectura, hasta el último bocado que comes. ¡Viva México!